Como siempre, 5:45 de la mañana, aquí estamos, Eli, querida, buen día. Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día. Hoy es jueves, ¿no? Sí, jueves, ya se acaba la semana, así que ponerle toda la buena energía con nosotros. También aquí acompañándonos para que esté muy bien informado. Y que haya descansado, que esté predispuesto para disfrutar una mañana, tarde y noche que sea bendecida, con buena actitud. El frío está en 6 grados hoy día. Es que bueno, la mañana particular ya es que hace frío, sobre todo en verano, viento helado. Sí, no, los vientos, y aparte hay que protegerse de la garganta, hay que protegerse de los virus estacionales, aparte del virus normal que ahora tenemos, que es el COVID, ¿no? Por eso es lo que les recomendamos, en la mañana salga con una buena chompita, con una bufandita o un pañuelito, que es lo que recomiendan los expertos justamente para protegerse las vías aéreas y así, como tú dices, las gripes estacionales a uno no le agarran. Las vías respiratorias nos puede agarrar en este día. 20 grados centígrados será lo máximo que tendremos, 17 en la mañana, 16 en la tarde, será un poquito más fría. La tarde de lo habitual, 40% posibilidades de que llueva. Así que tendremos seguramente algún chubasco por ahí. Bueno, qué buena falta nos hace también, ¿no? Hay que estar atentos. Entonces también no se olvide el paraguas por si acaso. Y en la noche estaremos fríos, 18 grados centígrados. Así está el clima en el distrito metropolitano de Quito. Así que les enviamos un abrazo grande, que sea lleno de bendiciones el día. Comencemos, hay mucho para contar. Muy bien, vamos a empezar entonces contándoles que un choque entre una camioneta y un auto se produjo en la vía a la costa. El impacto provocó la caída de un poste. Afortunadamente, no hubo fallecidos. En el kilómetro 20 vía a la costa, sentido Chongón-Guayaquil, se produjo un accidente de tránsito. Esta camioneta perdió pista, se estrelló contra un poste e impactó a un auto. Las causas del choque aún son investigadas. En las investigaciones que haga la oficina de la OIAC, ellos determinarán si está a la velocidad. Lo que sí hay huellas de frenada y 2 personas heridas. Los conductores de los vehículos fueron detenidos. El accidente dejó 2 personas heridas, mismas que fueron llevadas a casas asistenciales. Así también, los automotores fueron trasladados al patio de retención vehicular de la CTE. Que tomen precaución al conducir, ya que las vías, hoy estamos en una pandemia y necesitamos llegar sano y salvo a sus hogares. Al punto acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos para rescatar a los heridos y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador para descongestionar la vía. 2 implicados en el delito de violencia de género fueron capturados en las ciudades del Coca y Cuenca. Ambos son procesados y contaban con boletas de captura, que aparentemente por haber abusado a menores de edad. Veamos. Sobre el adulto mayor de 74 años de edad estaba vigente una boleta de prisión preventiva por el presunto delito de abuso sexual. Incluso contaba con notificación roja. La víctima sería una menor de 7 años, hecho ocurrido en febrero del 2014. La menor, por su cambio de comportamiento, sus padres se dan cuenta y al realizar las respectivas pruebas psicológicas, pues se percatan del suceso. Un año de labores investigativas y análisis de información permitieron llegar hasta un domicilio en la ciudad de Cuenca, donde vivía el quinto más buscado de Pichincha. El aparente delito del que se le acusa sucedió al interior de un centro educativo ubicado en Sangolquí. La persona se encontraba con distintos nombres, se encontraba realizando trabajos de fotografía, así como también daba charlas. Paralelamente, otro equipo del bloque de búsqueda operaba en la ciudad del Coca. Luego de 7 años de seguimientos, lograron capturar al primer más buscado a nivel nacional por ser el presunto responsable del delito de violación a una menor de edad. Esta persona se encontraba ya por 7 años consecutivos dentro de la lista de los más buscados. En este caso, la víctima, una adolescente de 16 años de edad, a quien supuestamente bajo amenazas con arma blanca y de fuego, la obligó a mantener relaciones íntimas. El hecho fue denunciado en octubre del 2011 y habría ocurrido en la ciudad de Cuenca. Se había encontrado de igual forma realizando diversos trabajos y con diversos nombres en varias provincias. Incluso, según el relato de la menor, el hoy detenido aparentemente la secuestró con la finalidad de ser vendida bajo la figura de trata de blancas. El hombre de 32 años de edad contaba con difusión roja, informó Iván Casamen. Y en Quevedo la policía detuvo a un hombre que portaba un arma y además es acusado de ser el presunto autor de un crimen ocurrido al estilo sicariato.
Con una pistola calibre 9 milímetros fue detenido César L. de 34 años en el Cantón Quevedo. Se presume que sería el autor de los disparos contra el ciudadano Farid A. de 31 años, quien tenía varios antecedentes delictivos. Fue victimado al estilo sicariato a plena luz del día en el sector La Venus. Aproximadamente 5 impactos a un ciudadano, quien fallece al ingresar al hospital. Pero la oportuna labor policial del personal que se encontraba realizando patrullaje preventivo en el sector, una motocicleta, y alertó y escuchó los sonidos de los disparos, por lo que inmediatamente emprendió hacia el lugar, que estaba a una distancia de 1 o 2 cuadras. El trabajo policial dio como resultado un operativo que logró la captura del principal sospechoso a solo 10 minutos de ocurrido el crimen. El mismo ciudadano ingresa a un domicilio lanzando el arma al piso. Por tal motivo se procedió a la aprehensión del ciudadano. Las causas del hecho aún no se han determinado. El hombre fue llevado hasta la unidad de vigilancia comunitaria a espera de una audiencia de flagrancia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y a 34 años, 8 meses fue sentenciado el autor intelectual y coautor del sicariato en contra del concejal Patricio Guaranga, quien fue asesinado de 2 disparos en la cabeza, hecho ocurrido en Riobamba. Veamos. Eran los gritos de justicia de familiares de Patricio Guaranga, ex concejal quien fue asesinado con 2 disparos en la cabeza el pasado 10 de julio del 2019. Hoy, a casi 1 año y 1 mes, el juez dictó sentencia en contra de Vinicio Ruiz, quien suplantó como edil del municipio de Riobamba a Guaranga tras su muerte, y que además, según la Fiscalía, fue el autor intelectual del sicariato, en la cual se ha determinado la responsabilidad del señor Vinicio R. en calidad de autor mediato y de William C. en calidad de coautor del delito de sicariato en perjuicio del concejal de Riobamba, Carlos Patricio Guaranga Carrillo, imponiéndoles la máxima pena que establece el tipo penal. Su cómplice William Carbo también recibió la misma sentencia de 34 años 8 meses de prisión. La esposa del extinto concejal, con lágrimas en los ojos, dijo que la ambición de poder de Vinicio Ruiz lo habría conllevado a cometer el asesinato. Se manifestaba que la actual vicealcaldesa llegaría a la alcaldía y él a la vicealcaldía. Realmente desconozco si ella tuvo conocimiento de esto, pero en los audios se establece que sí, así fue. Además de la sentencia, habrá una indemnización económica de más de $300.000. Hay que recordar que el ex concejal dejó a una pequeña niña en la orfandad. Su muerte ocurrió en Riobamba, en las afueras de la casa de su madre. 2 sujetos a bordo de una motocicleta cegaron la vida del concejal. Hoy sus familiares dicen que por fin su ser querido descansará en paz. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y una presunta organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales y unidades económicas fue desarticulada en el sur de Quito. El operativo Victoria 746 dejó 5 personas detenidas, quienes fueron identificadas gracias a las cámaras de seguridad. Con las órdenes de allanamiento en la mano, las unidades tácticas y de inteligencia empezaron la redada policial. El factor sorpresa es aliado de los elementos policiales. Las seguridades son violentadas en cuestión de segundos, no hay espacio a la equivocación. Los agentes de la UIAD saben que son personas violentas y peligrosas. Después de alrededor de 2 meses de investigación, se llega a tener conocimiento del paradero de varios ciudadanos que habrían tenido parte en el cometimiento de varios delitos. De forma simultánea realizaron 4 allanamientos, ingresaron a las viviendas aprovechando que a la madrugada el sueño es más pesado y los sospechosos tienen menos oportunidad de escapar. Las boletas de captura estaban giradas en contra de 4 hombres y una mujer. 3 de ellos poseen antecedentes penales y varios procesos judiciales en su contra. El proceso judicial fue aperturado por los delitos de robo a locales, así como a personas, unidades económicas, además de tenencia y porte de armas de fuego. Las cámaras de seguridad fueron claves para verificar la violencia con la que actuaban, incluso a los dueños les dejaban amarrados. Uniendo de esta manera varios elementos vinculantes, como son prendas de vestir que fueron utilizadas en los diferentes asaltos.
Con los propietarios inmovilizados, con toda la tranquilidad del caso, procedían a llevarse objetos de valor, dinero en efectivo, terminales móviles, cajas fuertes, entre otros artículos. En los exteriores les esperaban vehículos en los cuales embarcaban las cosas robadas y huían. Se encuentran varios indicios como una alimentadora, un cartucho 9 milímetros, 3 vehículos retenidos, un vehículo recuperado, un chaleco de protección balística, un dispositivo de vigilancia electrónica, grillete. Hechos que han generado una percepción de inseguridad en la ciudadanía que habita en la provincia de Pichincha como consecuencia de la gravedad de sus hechos que cada vez eran más violentos. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional realizó un operativo en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. En una de las casas allanadas se encontró armamento aparentemente de uso policial. Nosotros te contamos. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales escalaron paredes y forzaron puertas. Buscaban a los integrantes de una organización delictiva que opera en Guayaquil. Teníamos información sobre personas que estarían almacenando armas de fuego que serían utilizadas para los hechos delictivos que se están realizando en la ciudad de Guayaquil. Los uniformados allanaron 2 inmuebles ubicados en el suburbio. En el primero no obtuvieron resultados, mientras que en la segunda casa encontraron armamento aparentemente perteneciente a la Policía Nacional. Efectivamente se encuentra un arma tipo carabina con su respectiva munición, alimentadora de similares características a las alimentadoras que utiliza la Policía Nacional con 16 municiones calibre 9 milímetros. El responsable del arma alegó que la utilizaba para su seguridad. De momento está siendo periciada para verificar si ha sido utilizada en hechos delictivos, informó Jorge Salazar. Y por segundo día, varios alcaldes de algunas provincias del Ecuador protagonizaron una manifestación para reclamar el pago de $1.200 millones que el gobierno les debe a los municipios por la asignación de sus recursos y también la devolución del IVA. Con pancartas y gritos, procedieron a cerrar la vía Daule-Santa Lucía. Quienes protestaban fueron los alcaldes de varias provincias del Guayas, que reclaman las asignaciones económicas que el gobierno central les debe desde hace 4 meses. Ellos demandan la cancelación de $1.200 millones. Esto es el pueblo que está pidiendo a viva voz obras y que se le pague su salario. Esa es la gran verdad. Ratificando una vez más ese compromiso de unidad de los municipios. Siempre con la cordura que nosotros nos ha caracterizado como la municipalidad del Ecuador, con respeto y altura, pero también haciendo prevalecer los derechos que a la ciudadanía le corresponden. El cierre de la vía generó por casi 2 horas largas filas de vehículos que no podían circular, mientras la policía tomaba el control de la situación. La misma situación ocurrió en la vía Juján-Yaguachi, en el sector de la T de Milagro, en la provincia del Guayas. Sin embargo, los alcaldes aseguran tener propuestas para entregarlas al gobierno. Por parte de nosotros, una situación de que la Procuraduría General del Estado también intervenga para que no pueda existir menoscabo a la renta de nuestros cantones. Quienes también se sumaron a la protesta fueron empleados municipales, quienes dicen estar impagos como consecuencia de la deuda. Y es que los alcaldes, agrupados en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, aseguran que si no hay una respuesta, la situación tomará otro giro. En caso de persistir, el país se va a paralizar. Informó Carlos Julio Gurumendi. Buenos días, amigos televidentes, 5:59 de la mañana, un minutito para las 6 y es hora de darles la bienvenida a ustedes para que estén muy bien informados con nosotros. El clima en la ciudad de Quito está frío, para variar en agosto, 6 grados centígrados, posibilidades de que llueva también en Quito hoy en la tarde y noche. Eso dicen las autoridades. En Guayaquil, 21 grados centígrados, sensación de 19, parcialmente nublado amanece Guayaquil, Cuenca 5 grados centígrados, posibilidades de lluvia también ya en el 80%, hoy día en la mañana está despejado. En
En Manta, 20 grados centígrados, allá la posibilidad de que llueva está en el 52%, amanece cubierto. Ambato, la sensación es 7 grados centígrados, posibilidades de que llueva ninguna, parcialmente nublado y con viento de 11 kilómetros por hora. En Machala, 21 grados centígrados, posibilidades de que llueva ninguna, hay niebla en el sector de Machala, será un día azul. En Loja, 17 grados centígrados, la posibilidad de que llueva no hay, pero nubladito el día durante las siguientes horas. En Tulcán, 8 grados centígrados, no hay posibilidades de que llueva. A esta hora hay neblina con vientos de 4 kilómetros por hora. En Riobamba la sensación es de 2, las posibilidades de que llueva están en el 22%, amanece la Sultana de los Andes nublado. En Atacames, 25 grados centígrados, sin posibilidades de que llueva, pero el cielo en Esmeraldas estará cubierto. En la península, 19 grados, posibilidades de que llueva tampoco hay, nubladito, allá hay más viento, 18 kilómetros por hora. En Ibarra, sensación de 14 grados, posibilidades de que llueva ninguna, nublado amanece. En Azogues, la temperatura está en 7 grados, sensación de 6, posibilidades de que llueva en el 83%, hay chubascos en el área a esta hora. Puerto Viejo, 21 grados centígrados, posibilidades de que llueva ninguna, nubladito, vientos de 4 kilómetros por hora. Y finalmente, en Santo Domingo de los Áchilas, la posibilidad de que llueva está en el 80%, hay neblina en el área y tendremos un día entre sol y niebla, sol y nublado. Así amanecen las principales ciudades de nuestro país en este día jueves 13. Muy bien, ya sabe, entonces hay que estar todas las personas atentas en cada provincia, cómo tiene que estar vestido, cómo tiene que salir la casita, en muchos casos, como decimos, con un buen paraguas, sí, con una bufandita y con una los que están chompita. En la serranía. Exacto, en la costa sí. En la costa uno puede estar ahí, guayabera. En BBD. Puede ser BBD, guayabera. En terno de baño, en top, en fin, hay gente que está vacacionando, tomar medidas de precaución sanitarias, importante en esta época. Que nos manden un calorcito para Ay, sí, sería muy bueno. Bueno, vamos a contarles que decretado el estado de emergencia en los centros de rehabilitación social del país, el desplazamiento de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ya se encuentra efectuado. Según información institucional, solo en la cárcel de La Tacunga se encuentran no menos de 300 efectivos policiales. Así es, en la cárcel de La Tacunga ya se constata la presencia de uniformados quienes están dentro de sus competencias encargados en el caso de las Fuerzas Armadas al control externo y en su defecto la Policía Nacional destinada con su contingente al control y cerco interno del Centro de Rehabilitación Social. Están integradas unidades especiales como son la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, Grupo de Intervención y Rescate, el Grupo de Operaciones Especiales. Un total de 300 efectivos resguardan la seguridad de la cárcel de La Tacunga. Al igual que el resto de centros de privación de libertad, varios derechos de quienes permanecen encerrados quedarán suspendidos. Como son aquellas relacionadas con la libertad de reunión y de asociación en el caso de ser necesario. La recepción de correspondencia también queda restringida. Los controles mientras dure el estado de emergencia serán permanentes. Pero paulatinamente se irá analizando de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo para que estas medidas vayan flexibilizándose con el pasar de los días. Respecto de la pelea del pasado martes 11 de agosto que dejó al interior del centro 2 personas fallecidas y algunas heridas, se estarían realizando las diligencias investigativas. Pero ya tenemos identificados a aquellos posibles autores y también de acuerdo a los indicios que se han levantado podremos establecer responsabilidades. En el centro de privación de libertad, indicaron, también se decomisó decenas de armas. Efectivamente, se ha decomisado armamento, se ha decomisado armas blancas. El vocero institucional de la policía además aclaró que la cárcel de La Tacunga se encuentra dentro de su capacidad penitenciaria. En base a ello, se han destinado los contingentes necesarios. Informó Javier Rosero. Y tras la declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario del país, expertos sugieren que el gobierno debería fortalecer el sistema de rehabilitación social, además de mejorar la formación de guías penitenciarios. Veamos. El hacinamiento y la violencia son los problemas centrales de las cárceles del país. En el 2019, entre mayo y agosto, el sistema penitenciario estuvo bajo estado de excepción y nuevamente por la muerte de varias personas privadas de la libertad, rige un régimen de excepción, que según el experto en seguridad Daniel Pontón, la medida temporal no reduce el problema de fondo. Los estados de excepción por lo general son respuestas paliativas
que no tienden a atacar los grandes problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario en general. Uno de los problemas estructurales, a decir del experto, es lo que ya venían anticipando las propias autoridades, el déficit de guías de seguridad, para lo cual realizaron un concurso para incorporar a 500 agentes el año anterior, que deberían haber ingresado a las cárceles a inicios del 2020. Un déficit recurrente de recursos humanos, pero no es solo un tema de número. Usted para eso tiene que hacer inversiones en capacitación, de una adecuada infraestructura logística para que ellos puedan operar. Hay otro talón de Aquiles del sistema penitenciario, asegura el experto, la actuación inadecuada de las personas que trabajan dentro de las cárceles, que se traduce en los actos de corrupción. El problema es que ahí tienes que el sistema carcelario es un sector altamente corrompible, ¿no? Que la corrupción se permea a otro tipo de instituciones. Sugiere que se ponga en marcha la clasificación de los PPLs en las cárceles, que aunque se intentó en nuestro país, no se implementó en su totalidad. Los penitenciarios se junten a veces bandas que son realmente, después se constituyen verdaderos emporios criminales, ¿no? La psicóloga educativa Marian Mera trabajó en el 2017 en la penitenciaría del Litoral. Explica que hay esfuerzos de rehabilitación social, pero aún persisten ciertas falencias. Pero lógicamente es complicado por la cantidad, por la demanda de internos que hay, por la falta de personal capacitado, por la falta de espacio. Pero sí hay el intento de rehabilitación social. Mera vivió 3 amotinamientos y esta es otra de las razones por las que los maestros o los tutores abandonan sus cargos, por el miedo de lo que ocurra dentro de las cárceles. Funcionarios que ingresaban, por temor alguno, se retiraban. Incluso iban un día y al siguiente día ya no iban. Informó Priscila Cadena. Y con un fuerte despliegue policial y un allanamiento en su domicilio fue detenido el expresidente Abdalá Bucaram por el supuesto delito de delincuencia organizada. Bucaram se encuentra hospitalizado en Guayaquil y será trasladado a Quito para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Faltaba poco para amanecer y así llegó la Policía Nacional a la casa del expresidente Abdalá Bucaram. Con uniformados el Grupo de Intervención y Rescate, todos armados, ejecutando una orden de allanamiento y tumbando la puerta. Ya en la habitación, el oficial encargado, con absoluta cordialidad, saludó a los presentes y mencionó lo que estaban haciendo en ese sitio. Y así le leyeron sus derechos constitucionales. Y en la sala de su casa preguntaba por qué caso ahora lo iban a procesar. Señor, yo solamente soy el oficial que ejecuta la orden. ¿Cuál de los tantos muchos de delincuencia organizada es esto? Abogado, yo le pido que eso con su abogado le consulte en fiscalía. Usted va a someterse lógicamente a un proceso. A los pocos minutos la fiscalía informaba mediante Twitter que el expresidente, además de un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, eran detenidos en allanamientos simultáneos, ejecutados en Guayas y Pichincha, por presunta delincuencia organizada. Además que en ese caso se involucra también a su hijo Jacobo y a 2 agentes más de aquella institución capitalina, por la presunta relación con los israelíes detenidos en Santa Elena. Uno de ellos fue asesinado el fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Durante su aprehensión les encontraron credenciales de la DEA, que presuntamente les entregaron los uniformados que son investigados. El extranjero que sobrevivió al ataque en la cárcel indicó en su versión que vendieron insumos médicos a Jacobo Bucaram. Las conversaciones entre ellos, vía telefónica, también se difundieron, en las que se menciona presuntas injerencias con algunos funcionarios judiciales que también están en investigación, mientras que en ese barrio de la Ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil, fue cercado por decenas de elementos policiales. La hermana de Abdalá, Elsa Bucaram, tampoco pudo pasar ni sus abogados. ¿Cómo no me vas a dejar entrar a la casa de mi hermano? ¿Qué te pasa, pues? No puede pasar. Y en vehículos blindados fue trasladados a las instalaciones del GIR, en la vía a la costa.
donde fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, que lo trasladaron posteriormente al Hospital Abel Gilbert Pontón, en el suroeste de la urbe porteña. Lo tienen vigilado, nos tienen controlados, nos tienen puesto 3 carros a los abogados y hemos estado portando. Y aquí es tratado por su complicación cardíaca. Su esposa explicó cómo fue parte del operativo que los despertó. Que no había necesidad de ello, porque ahora tiene un grillete con el que lo localizan enseguida y saben a dónde está. No sé por qué lo hicieron, va todos los días a la fiscalía. Si querían hablar con él, pues haberlo cogido en la fiscalía. Su hijo Abdalá Bucaram Puley, desde el exterior vía telefónica, también rechazó la intervención policial. Mi padre hoy ha tenido un preinfarto. Él tiene un marcapasos en su corazón. Me di cuenta que esto era una persecución política y hoy lo demuestran con mi padre. A mi padre lo quieren asesinar. Estos serán los momentos cuando en el sanatorio le pedían que colabore con el chequeo médico, informó Charlie Pisa. Llegó horas de la madrugada, la unidad de flagrancia en Quito se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Abdalá Bucaram y los 3 funcionarios de la AMT detenidos, quienes la Fiscalía los procesa por presunto delito de delincuencia organizada. El exmandatario Bucaram asistió a la audiencia de forma telemática desde la ciudad de Guayaquil, ya que su condición de salud no permitió que sea trasladado hasta la ciudad de Quito. Y 2 agentes metropolitanos de tránsito fueron detenidos dentro de las investigaciones por delincuencia organizada, en el mismo proceso que se sigue contra el exmandatario Abdalá Bucaram. El abogado de los acusados asegura que están prestos a colaborar con la justicia. Llegaron a la unidad de flagrancia al norte de la ciudad capital ya sin uniforme y vestidos de civil. Son los 2 agentes metropolitanos de tránsito detenidos la madrugada de este miércoles, dentro de las investigaciones por delincuencia organizada. Se los vincula a una red dedicada a la venta de insumos médicos de manera ilegal durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y serían quienes, al parecer, les habrían facilitado la entrega de las credenciales falsas del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, DEA, a los ciudadanos israelíes detenidos en Santa Elena el pasado mes de junio. A los 2 se les seguía la pista desde hace un par de meses. Desde inicios de junio a nosotros se nos pidió la información de ellos, las ubicaciones, las direcciones, los teléfonos y le hemos prestado toda esa facilidad. Ese seguimiento se ha hecho por parte de la Policía Nacional con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como he manifestado, se ha manejado con reserva, con confidencialidad, porque las investigaciones podían caerse. Se sabe también que eran parte de la caravana presidencial y tras su detención se ha abierto un proceso administrativo interno. Lo cual ya estamos haciendo. Como digo, vamos a respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de la inocencia, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias dentro del expediente administrativo. Toda la dotación de los uniformados se encuentra bajo custodia policial para las investigaciones correspondientes, que aparentemente determinarían que sí había una relación entre los agentes y los israelíes. La información que se cruzaba entre policía y la Agencia Metropolitana de Tránsito es que había este contacto. De su lado, inmediatamente se pronunció la defensa de los procesados Harrison Salcedo. La posición de mis clientes es colaborar con la justicia y solicitamos que la justicia transparente todo tipo de investigación que se esté realizando. Son quienes deberán responder por el presunto delito de delincuencia organizada, una caja de Pandora donde se vincula desde un exmandatario y su familia hasta agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Informó Marilyn Jaramillo. Por 90 días fue suspendido Ricardo R., juez de la Unidad de Garantías Penales de Guayaquil, mientras es investigado por no aceptar la toma de versión anticipada del israelí Shihan Dahan, quien fue asesinado en la penitenciaría del Litoral. La queja la presentó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Veamos. En días pasados, María Paula Romo, ministra de Gobierno, no tuvo reparos en cuestionar la actuación de algunos jueces y presentó una queja disciplinaria. Es importante que el trabajo coordinado de Fiscalía y Policía tenga también una respuesta en los jueces, porque de lo contrario se queda incompleto y se queda a medias en casos que no podemos permitirnos que queden en la impunidad. Misma que tuvo eco en la función judicial. Y este miércoles el Consejo de la Judicatura confirmó la suspensión de Ricardo R., juez de la Unidad de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil. La cesación temporal se da por supuesta manifiesta negligencia, al no dar paso al pedido de testimonio anticipado del israelí Jay Daham, quien más tarde fue asesinado en la penitenciaría del Litoral. Hace una invocación indebida para negar el pedido
del testimonio anticipado en un caso tan importante, donde está de por medio la vida de la gente. Durante 90 días el magistrado no podrá ejercer sus funciones. María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, expuso otras acciones que se están tomando. El proceso disciplinario hemos remitido a la Dirección Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario para que inicie el sumario administrativo correspondiente. Investigación que no solo podría derivar en un llamado de atención. De verificarse los hechos constitutivos de la presunta manifiesta negligencia en una destitución. Maldonado no confirmó ni negó si otros funcionarios judiciales están siendo investigados. Sería el caso de la supuesta funcionaria de la Judicatura, que se le escucha en los audios entre Abdalá Bucarán y Zaid Dahan. Este medio de comunicación confirmó que el juez no acudió a las dependencias de la Unidad de Garantías Penales, acatando la suspensión. Entre tanto, en comunicado de prensa, la Embajada de Israel considera muy grave que un preso ciudadano israelí haya sido asesinado en la cárcel y este hecho se debe investigar muy a fondo. Más adelante señala que espera que las autoridades den la máxima protección al otro ciudadano israelí detenido que se encuentra herido y sobrevivió al ataque. Informó Héctor Romero. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que 10.000 empresas podrán aplicar al programa Digitalización para MIPYMES, lo que obviamente acercará a los consumidores a estas empresas. El 14º sueldo deberá pagarse completo a pesar de la pandemia y tiene una fecha tope que es este 15 de agosto. Ya lo vamos a contar, estas y otras informaciones al retornar. 6:15 en la mañana, 6 grados centígrados, temperatura en el DMQ. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos, para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, el gobierno lanzó la plataforma digital para MIPYMES, que permitirá una conexión mejor con los consumidores a través de la tecnología. Por la pandemia se modificó el trabajo y la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Por lo tanto, buscan trasladarse hacia entornos electrónicos, que ahora es posible a través del programa de digitalización para MIPYMES de la Organización de Estados Americanos, al que se incorporó nuestro país. Un grupo de 10.000 empresas pequeñas y medianas que pueden aplicar para este plan de digitalización. Vamos a hacer una campaña muy amplia y muy importante para que se registren. El programa, que es una iniciativa regional, tiene por objetivo reactivar a los negocios mejorando el acceso a las tecnologías y así tener una mejor conexión con los consumidores, además de ampliar sus fronteras con el mundo. En más de un año de creación, la herramienta ha impulsado alrededor de 80.000 empresas. Nuestro objetivo es seguir produciendo alianzas para que dinamice el sector productivo. MIPYMES, a las que debemos concebir como los principales agentes de un desarrollo sostenible en cuanto a los principales generadores de empleo. La plataforma permite crear una página web inteligente con comercio electrónico de manera gratuita, además de acceder a una red de capacitación virtual, liderada por una empresa participante de la iniciativa. Sin duda este convenio con esta empresa nos va a permitir avanzar mucho más rápido, tener mecanismos de cooperación mucho más eficientes y tener plataformas o ecosistemas que permitan al pequeño productor ecuatoriano que pueda vender sus productos. El país está en proceso de digitalización. El 65% de trámites son en línea y el reto es llegar al 90% el próximo año. Informó Priscila Cadena. En este punto es tiempo de ir donde está Sofía Vintimilla, en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay importantes informaciones ahí. Adelante, Sofía. Roberto, amigos, que tengan un día bonito. Importante información el día de hoy, puesto que nos encontramos en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín, aquí sobre la avenida 18 de septiembre, para un poco registrar cuál es el movimiento desde muy temprano en esta importante casa de salud. Ustedes ven a esta hora como ya hay un vehículo de servicios exequiales lastimosamente en el lugar, y de a poco van llegando al área de emergencias todos los familiares, en especial de pacientes que presentan sintomatología relacionada a afecciones respiratorias y también con COVID. El proceso es en la parte de la garita de las emergencias. Hay varios carteles pegados para que sepan los familiares a qué horas pueden venir a
Además, les piden muchísima agua cada 2-3 días que vengan a dejar. Todo se deja a través de fundas negras y lastimosamente también ven como cierto tipo de personas a esta hora. En la parte izquierda se puede ver como no usan de manera adecuada la mascarilla, aún continúan fumando, caminan por las veredas sin ningún tipo de protección. Esto realmente es lamentable y más cuando estamos tan cerca a una casa de salud, así que pedimos por favor a la comunidad tener la mayor precaución en estas zonas en especial para evitar cualquier tipo de propagación del coronavirus. Conforme pasa el día, esta avenida tiene una gran carga vehicular, conecta a varios sectores del centro de la capital con el norte en especial y por supuesto de a poco las largas filas que se forman aquí y también lamentablemente todavía hay muchísimo comercio informal en este sector, puesto que hay aglomeraciones de personas a ciertas horas en este lugar. Esperemos también conforme pasan las semanas vaya mejorando la situación de la pandemia, al menos en nuestra ciudad, y estas imágenes lamentables desde muy temprano ya vehículos de servicios exequiales ya no tengamos que ver. Esa es la información a esta hora y un cielo totalmente despejado hoy en la capital. Seguramente los niveles de radiación al mediodía serán intensos, así que también por ahí deben protegerse. Y a propósito, gracias Sofía, y a propósito de los rayos UV, pues la autoridad ha indicado que hoy día llegaremos a 11 o 12, que es una intensidad sumamente fuerte, así que a protegerse. Sigamos con Ali. Le vamos a contar que hasta este 15 de agosto los empleadores deberán pagar el 14º sueldo a sus trabajadores en la región Sierra y Amazonía. A pesar de la jornada reducida por la emergencia sanitaria, este rubro deberá ser pagado completo, tal como lo estipula el Código de Trabajo. Un debate en torno al pago del 14º sueldo surge entre varios empleadores y empleados. La interrogante es si el bono salarial debe pagarse completo como lo determina el Código del Trabajo o bajo una excepcionalidad por el momento que está pasando el país. Por supuesto que el Código del Trabajo está sobre cualquier acuerdo ministerial, pero hay que entender que estamos en un momento excepcional. Y es por eso que es tan importante la instrumentación a partir del Ministerio de Trabajo para decirnos qué hacer. Si bien el acuerdo ministerial 133 indica que el pago de remuneraciones a la seguridad social y demás beneficios se deberá proceder en base al artículo 82 del Código del Trabajo, la duda de la ciudadanía surge en torno a que si la reducción de la jornada laboral implicaría un descuento también en el 14º sueldo. Entonces, hoy por hoy que vivimos este momento tan especial, nunca antes vivido en nuestra historia, debíamos haber contado con un instructivo exacto para que el trabajador tenga la certeza y diga, ok, voy a recibir mi 14º, que es un salario íntegro, como bien lo señala el Código del Trabajo, o porque se ha visto afectado tiempo efectivamente elaborado y también remuneración, voy a recibir de forma como que se trataría de un contrato de jornada parcial. Desde el gremio de trabajadores y empleadores están conscientes que este beneficio tiene que ser otorgado completo, pero piden a las autoridades se aclare el panorama para evitar ambigüedades o interpretaciones que ocasionen incumplimientos de derechos. Que tienen que empleadores y empleadoras y gobierno pagar justo lo que dice la ley. Ahí no hay negocio. La ley no ha cambiado en ese sentido. Las empresas deberán remunerar a sus trabajadores el salario básico unificado. Ante la falta de liquidez de las empresas para pagar dicha remuneración, los empleadores podrían llegar a acuerdos con sus empleados. Entonces, lo adecuado es en este momento llegar a un acuerdo con las autoridades para poder diferir este pago de alguna manera. Pero de no haber consensos, esto también podría ocasionar demandas legales entre las partes, informó Mauricio Sánchez. Trabajadores del sector turístico salieron a protestar para exigir al gobierno créditos para poder subsistir mientras la pandemia impida su reactivación económica. Veamos. Vestidos de negro, con ofrendas florales y pancartas, el sector turístico se declara en luto tras afrontar una paralización de sus actividades por 6 meses. El sector del turismo ha perdido 22.000 empleos de este momento, hasta el día de hoy. Actualmente no tenemos liquidez para poder solventar los gastos de empleados. Los trabajadores de este sector exigen a las autoridades acciones concretas, pues la reactivación del turismo demorará. Esto se va a reactivar el momento que la vacuna esté funcionando en el país, antes no.
Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué hacemos hasta entonces? Son más de 19.000 establecimientos turísticos que existen en el país y 500.000 puestos de trabajo directos e indirectos responden a este sector. Los mismos exigen créditos para poder subsistir. Que los créditos al sector turístico sean reales, porque hay una campaña de imagen de los créditos Reactívate y ninguna de las empresas turísticas agremiadas han reportado que se les haya otorgado esos créditos. Lamentablemente no calificamos, nos indican que las empresas turísticas no califican el crédito puesto que estamos con 0 ingresos y nuestra reactivación aún no empieza. Sobre esto, la ministra Rosy Prado aclaró que los créditos de Reactívate Ecuador no funcionan para el sector turístico y que se están negociando otros procesos. Necesitan créditos diferentes a los que tenemos en Reactívate Ecuador, que por lo menos tengan 60 meses de plazo con 12 meses de gracia al 5% de interés. Eso es lo que estamos tramitando. El Ministerio de Turismo no precisó fecha para cuándo estarán listos estos créditos. Mientras tanto, quienes dependen de ello exigen una respuesta inmediata. Informó Valeria Navarro. Y la empresa pública metropolitana de agua potable, EMAPS, identificó un incremento excesivo del servicio básico en algunos barrios de Quito, lo que ha generado que en esta época de verano zonas altas de la ciudad carezcan de el líquido vital. Desde hace varios días, moradores de algunos barrios de la zona occidental de Quito, así como de los valles, denuncian falta de agua potable. Desde la empresa metropolitana que provee el servicio EMAPS, responde que el inconveniente se da por un consumo excesivo de líquido vital en zonas bajas de la capital, precisamente en época de verano. Los sectores bajos nunca se les disminuye la cantidad de agua y genera el inconveniente, como ellos no son dolientes en el consumo de agua, se genera el problema en las partes altas, donde tenemos un poco de desabastecimiento en algunos horarios. Luis Cuyaguazo, gerente de operaciones de la EMAPS, explica que según lo que han podido identificar, cada ciudadano estaría consumiendo el doble de lo habitual y recomendado. Actualmente están utilizando 200 litros habitante día, lo que ha sobrepasado los estándares o normalmente el uso que se da. Cada habitante debería utilizar un máximo de 100 litros habitante día. Asegura que la institución trabaja para regular y reducir el desabastecimiento. Hemos utilizado tanqueros para tratar de llenar los tanques de distribución. Queremos en algunos casos impedir que nuestros trabajadores tengan contacto directo con la ciudadanía para evitar el tema de contagios de COVID. Por todo ello, las autoridades hacen un llamado de atención a la ciudadanía para un consumo responsable del agua potable. Además, dan algunas recomendaciones. Podemos continuar con la utilización para el lavado de manos, sin embargo, se podría considerar que el tiempo de enjabonado sea cerrada las llaves durante los 30 segundos que recomiendan y posteriormente se abra, que se debería regar tal vez en algunos casos los jardines en horario nocturno para que se impida la evaporación. Y el uno más importante sería que las personas que tienen la costumbre de utilizar manguera para lavar los vehículos lo hagan en un recipiente que reduzca el consumo de agua. Si este problema no se logra subsanar conjuntamente con los ciudadanos, no descartan en racionalizar por horas el líquido vital. En Quito informó Adriana Rojas. Al retornar vamos a contarles que el COE cantonal emplaza a clínicas y hospitales a entregar información actualizada sobre los contagios en las próximas 48 horas. Además, Valentina, la bebé prematura que perdió a su madre por COVID, está ya fuera de peligro. Los médicos festejaron su primer mes de vida. Ya regresamos con esta información y mucho más, así que no se despegue de nuestra señal. Siempre es un placer estar con ustedes en este día jueves 13 de agosto. Preste atención, el COE cantonal emplaza a clínicas y hospitales a entregar información actualizada sobre los contagios en las próximas 48 horas. Caso contrario, interpondrán una acción constitucional. Según la ATM, en el feriado ingresaron más de 600 vehículos y por ello la Mesa de Salud recomienda intensificar las acciones de prevención en los próximos 14 días. Veamos. Equivocado porque estamos en emergencia. Llevan 8 días esperando información esencial para continuar con el plan de contingencia en los 17 sectores con mayor índice COVID. Y Cintia Viteri advierte, no piensan esperar más. En las próximas 48 horas, señores, será presentada una acción constitucional contra laboratorios,
clínicas privadas y la red de salud pública del país, que implica seguro social. Lo hacen pese a que, según el COE cantonal, el comportamiento del virus en la ciudad es estable, al menos en las 40 unidades médicas municipales. Se ha atendido un promedio diario de 22 pacientes con una máxima de 33 y una mínima de 6. Pero la idea es no darle espacio a la subestimación, por muy amarillo que siga el semáforo, pues en los 4 días de feriado ingresaron a Guayaquil 679.877 unidades. Tratar de ser mucho más riguroso con las medidas de prevención en estos 14 días en la ciudad. Por ahí un bar, un billar clandestino, y procedimos a la clausura en total de 63 establecimientos. En caso de exceder las 25 personas, se deberá notificar previamente plan de contingencia y bioseguridad al COE cantonal. También anunció el contacto con 3 laboratorios internacionales a fin de que pongan a Guayaquil entre las primeras ciudades de la lista para adquirir la vacuna, informó Jorge Escobar. Y hablando de la ciudad de Guayaquil, vamos donde está Jorge Salazar. Se suspendió, a esta hora se tenía que realizar la formulación de cargos al expresidente Abdalá Bucaram, pero a esta hora se suspendió. Jorge, buenos días, tú tienes más información. Saludos. Saludos, estimado Roberto, amables televidentes, buenos días y bendiciones. Efectivamente, esto se da luego de que aproximadamente a las 5 de la mañana el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, se descompensó durante esta audiencia telemática de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada. Ante esto, acudió inmediatamente una ambulancia del Cuerpo de Bomberos y un paramédico se encuentra ya en el primer piso de la unidad de flagrancia, atendiendo al exmandatario. Aparentemente tiene problemas en la presión, por tal motivo se suspendió la audiencia. Lo que estamos acá es esperando que confirmen pues si se va a restablecer en los próximos minutos o se agendará una nueva fecha. Recordar también que esta diligencia empezó a las 3 de la mañana de este jueves. Durante estas 2 horas, pues bueno, allí estuvieron los abogados, los defensores técnicos del procesado, el agente fiscal, el juez y demás. Aún no existe pronunciamiento ni de parte de Fiscalía ni de la Policía Nacional para conocer sobre esta situación. Importante también recordar que el expresidente fue detenido ayer 5 de la mañana. A las 9 a.m. presentó dolores en el pecho, por lo que fue llevado hasta el hospital Guayaquil, donde permaneció hasta las 8:30 de la noche. Luego llegó acá al cuartel Modelo, donde permanece hasta esta hora siendo evaluado, atendido por un paramédico. El delito que se investiga es pues delincuencia organizada por la compra y venta de insumos médicos sin respaldo legal por parte de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. También se investiga la adulteración de documentos diplomáticos y suplantación de identidad. La Fiscalía investiga también a Jacobo B. dentro de este delito. Acá estamos los demás medios de comunicación. Reitero, luego de que a las 5 de la mañana se suspendiera la audiencia de formulación de cargos, donde además son sometidas 3 personas más, serían agentes de tránsito a quienes se los investiga también en este delito de delincuencia organizada. En pocos minutos les confirmaremos pues si se reanuda esta diligencia o se agenda nueva fecha. Roberto, de amigos, muy buenos días. Gracias a Jorge allá desde la ciudad de Guayaquil. Estaremos atentos a la información. Si se reanuda o no se reanuda esta que era la formulación de cargos que le estaban haciendo desde las 3 de la mañana al expresidente Abdalá Bucaram. Ali. Cambiamos de información y les contamos que representantes de los padres de familia de varios colegios particulares de la capital realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Educación para exigir la reducción de los costos de las pensiones. La protesta logró la atención de las autoridades, quienes anunciaron que serán mediadores en el proceso.
Carteles, pitos e instrumentos musicales fueron utilizados por los padres de familia de varios colegios particulares de la capital para que las autoridades del Ministerio de Educación escuchen su petición y así logren que se concrete la reducción del 35% en el pago de las pensiones para el nuevo año lectivo que iniciará en el mes de septiembre. Y que la ministra haga que se cumpla el decreto para que nos descuenten el 35% de la pensión. Muchos de los padres llegaron al plantón asegurando no contar con un trabajo estable. La pandemia generó despidos y quiebras de varias de sus microempresas. Estoy sin trabajo, yo me dedicaba a eventos, no tengo ingreso alguno, estoy tratando de emprender con venta de ropa, pero lamentablemente la situación no me da para más. Con las justas tengo para comer. La protesta duró al menos 3 horas. Luego las autoridades del Ministerio de Educación conversaron con un grupo de padres, logrando algunos acuerdos. Tienen que los colegios privados dar obligatoriamente los pases de año si así se esté adeudando pensiones. Sin embargo, su exigencia de la reducción de los valores de las pensiones no se concretó. Se nos ha explicado que bajo la ley actual, realmente la ley no permite mucho al ministerio actuar sobre eso, pero lo que sí nos dicen es que pueden mediar. Los padres de familia anunciaron se mantendrán en vigilia. El colegio no va a gastar el mantenimiento de las instalaciones, ¿sí? Entonces por lo menos era un 50% que debían haber reducido los costos. Su aspiración es que pese a la pandemia y sus dificultades, sus hijos puedan cursar el nuevo año escolar, informó Sofía Vintimilla. Y claro, debido a la pandemia crece el interés de muchos padres de familia en las escuelas y colegios a distancia. Existe una amplia oferta nacional, pero también internacional. Vamos a contarles más detalles de esta que es otra de las opciones académicas. Miremos. Sebastián tiene 17 años y cursa el último periodo del colegio en un instituto en Estados Unidos que oferta el bachillerato a distancia. Esta decisión la tomó debido a su interés por avanzar con sus estudios musicales. Entonces realmente para ganar tiempo yo estoy siguiendo estudios de música, que es un bachillerato en artes musicales, paralelamente mientras termina el colegio. Uno tiene en su mente que el colegio es una parte estructural y realmente sí toma bastante tiempo entender qué hay alternativas. La oferta de este tipo de escuelas y colegios a distancia es amplia, tanto dentro del país como fuera. Reconocidas universidades tienen programas preuniversitarios de secundaria a distancia en los cuales pueden ser inscritos alumnos extranjeros. También hay otros institutos creados específicamente para la educación en línea, como el Colegio Online Latinoamericano, con base en Chile, pero que acoge a centenares de alumnos de la región. Nosotros estamos desde el año 2007, ya van casi 14 años educando en esta modalidad a distancia. El promedio de horas que dedica el alumno al estudio es de 3 a 4, por lo cual Jessica Puente, directora académica del Colegio Online, cuenta que les permite a los jóvenes explorar y potenciar otras aptitudes. Y eso es maravilloso porque hemos tenido casos de chicos increíbles, por ejemplo, uno de un futbolista ahora, que él jamás jugó fútbol y lleva con nosotros estudiando muchos años y la mamá dijo ya, que juegue fútbol para ver qué tal y resulta que ahora se lo está llevando una selección muy importante. Para solventar la diversidad cultural tienen programas personalizados. Por ejemplo, para los más chiquititos, cuando ven cambios de moneda, se colocan ejercicios con sus monedas. Con la de Perú, con la de Bolivia, con la de Ecuador. Los títulos que estos institutos entregan pueden ser reconocidos en el país de acuerdo al proceso que se señala en la Ley de Educación. A través de los años, el Ministerio de Educación ha validado y regulado las notas de los estudiantes que por un periodo educativo, por un tiempo, estudian a nivel internacional y luego regresan al país. Esta regulación sería de la misma forma. Los costos varían, pero en experiencia de la familia Montalvo resultó ser económico. Tomando en cuenta los precios promedio de los colegios, del colegio que estuvo mi hijo mayor y Sebastián, realmente es mucho más económico. Al ser algo a distancia, pues tienes muchísimo material en línea, sí tienes mucho ahorro en ese sentido. Aunque los programas tienen espacios de socialización, los Montalvo cuentan que esta podría ser una desventaja. Que la interacción humana que uno tiene no está bien reemplazada. A quien me ha preguntado, yo creo que esto funciona bien si es que es un complemento. Por sí solo un tipo de bachillerato así, que solamente garantiza un título, pero realmente el estudiante no
no tenga la socialización y no tenga otro foco, personalmente no lo recomendaría. Los niveles académicos también difieren de acuerdo a los programas y el compromiso y esfuerzo que cada alumno le dedique. En Ecuador, aunque hay la oferta a distancia, recientemente el Ministerio de Educación incluyó esta modalidad a la educación regular y promueve que los colegios abran estos espacios debido a la crisis sanitaria, informó Carolina Basante. Y al retornar les vamos a contar que hay indignación en Colombia por el asesinato de 5 jóvenes quienes eran amigos. Los menores habían salido cerca de sus hogares únicamente a volar cometas. Esto y más le contamos al retornar en la primera edición acá a primera hora de nuestros noticieros de Televicentro. Una pausa. Este mes, como parte de agosto, mes de las artes, desde la Secretaría de Cultura se ofrece eventos para grandes y chicos. A continuación, preste atención, vamos a dar la agenda digital para este fin de semana. Veamos. En agosto, mes de las artes, se dio inicio a una agenda cultural variada y diferente. Este año la propuesta es digital y desde casa. Y aunque el mes veraniego es el más esperado por grandes y chicos, desde la Secretaría de Cultura la oferta para este fin de semana va desde el Festival de Cometas hasta conciertos de electrónica, cumbia y más ritmos, como nos cuenta Ana Cisneros, encargada de comunicación de la Secretaría. Y contamos con la charla magistral de Alberto Giordano, que nos va a indicar un poco el mundo de la escritura y de la literatura desde su conocimiento y desde su experiencia. Asimismo, tenemos desde el Centro Cultural Ichimbía el festival con un cielo de cometas. Inició el día de ayer y se alargará hasta el día 14 de agosto. Este festival cuenta con la participación de literatura alrededor de cometas, con conversatorios, incluso tutoriales para cómo armar una cometa. Capítulo presentaremos un concierto de música electrónica. Este es un festival que se lleva cada año en estas fechas, en agosto. Con el lema "Tu hogar será el escenario para una nueva forma de vivir la cultura", se busca resaltar la historia y tradiciones que engloban a la capital de los ecuatorianos, esta vez dentro de la nueva normalidad que nos abre camino desde la conectividad digital. Como parte de la oferta musical, la orquesta Señora Cumbia estará presente el domingo 16 de agosto a través de una transmisión en vivo desde las instalaciones del Teatro Sucre, para lo cual hacen la siguiente invitación. Los éxitos que vamos a interpretar este domingo dice así: solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. Y al ritmo de la cumbia nos dejan un adelanto de los temas que se disfrutarán en este agosto cultural. Recuerde que el calendario y los eventos para este mes los puede revisar en la página web quitocultura.com. Informó Caterine Aguirre. Somos la luz, libertad.